en el streaming. Entonces, pues lo primero es presentarnos. Mi nombre es Isabel Restrepo, soy la coordinadora general del Grupo de Investigación Hipertrófico. Nosotros venimos trabajando desde el año 2008 como grupo de investigación. Mis compañeras son Alexandra Milena Tavares, también investigadora del Grupo de Investigación Hipertrófico, Ana María Cardona, quien nos está acompañando también en el grupo de investigación y realizó una investigación monográfica muy interesante que fue como con la que iniciamos el trabajo de investigación. El grupo es más amplio, somos más miembros y estamos aquí en representación de no solo del grupo sino también de varios proyectos en particular. Lo que vamos a mostrarles es el sentido pues como de lo que tenemos como filosofía del grupo, pero también muy puntualmente de los ejemplos de lo que hemos realizado durante estos años. Entonces, la premisa inicial fue esa relación arte-tecnología. La Facultad de Artes venía trabajando en el área de imagen digital, pero lo había hecho desde una perspectiva un poco de manejo más de imagen bidireccional, trabajando en imagen fija, trabajando con Photoshop, había un trabajo de, digamos, de medios en términos de realizar animaciones, y básicamente así se enfocaba pues como el trabajo muy pedagógico para las artes, para que quienes estuvieran allí presentaran sus propuestas. Nosotros lo que hicimos con el grupo fue hacernos otra pregunta por la investigación y qué otro tipo de desarrollos y relaciones podríamos tener, conscientes de que los medios digitales lo que hacen es generar unas posibilidades muy amplias y una necesidad de un trabajo muy interdisciplinar que requiere constantemente una exploración, pero también una investigación, esa exploración que nos permita conocer las herramientas y esa investigación que nos permita como entender esa dimensión de tanto conceptual y social de esas tecnologías. Entonces, en ese sentido, el grupo se constituye con esa idea de cómo unirnos tanto desde las artes plásticas con otros artistas, pero sobre todo hay una pregunta que nos estábamos haciendo inicialmente en una relación interdisciplinar de pronto con ingenieros, porque ya en la Universidad de Antioquia estamos hablando de una universidad que tiene varias facultades y era muy interesante porque el espacio estaba creado como para hablarse, decir, bueno, ¿qué están haciendo en la Facultad de Ingeniería? ¿Qué estamos haciendo acá en Artes? ¿Cómo nos podemos relacionar? Entonces, en ese sentido surge en esa primera instancia entre relación de ingenieros la posibilidad de pensar esa relación interdisciplinar, pero nos hemos dado cuenta que en la medida que vamos realizando proyectos, esas relaciones se van a poder ir ampliando porque obviamente hay otras facultades como personas de comunicación audiovisual, tenemos pues la posibilidad de relacionarnos. En el caso específico de los proyectos tuvimos un asesor que venía de filosofía, ya estaba como tangencialmente, pero nos ha dado unos apoyos a diferentes aspectos. Entonces, es potenciar el trabajo interdisciplinar para darle sobre todo más pertinencia al asunto de las tecnologías. Una de las preguntas que nos hacemos constantemente es cómo utilizarlas de manera pertinente en ese entorno local donde hay unas características que no son las mismas de pronto de otras ciudades, que de pronto los niveles de desarrollo también son distintos, pero cómo empezar a hacerla viable y pertinente, que responda a preguntas nuestras, realmente también incluso a veces planteamos soluciones a cosas que nos parecen muy fundamental. Entonces, en ese sentido, la pregunta no es como por avanzar demasiado en procesos que denominamos como innovadores en términos de tecnología de punta, más instrumental, sino innovador en el sentido de cómo capitalizamos recursos, cosas que ya están en la misma facultad, cosas que están en la ciudad, y desde ahí darle como un vuelo a esa idea de innovación, que nos parece como más potente, capitalizar el recurso humano, capitalizar lo que ya se ha hecho en términos conceptuales, capitalizar el que otros grupos de la universidad tengan unos desarrollos y que vamos a integrarlos. Entonces, en ese sentido hemos como concebido esa idea de innovación, ¿cierto? ¿Cuáles han sido nuestros campos de acción? Nosotros hemos trabajado en investigación-creación. La investigación la hemos tratado de adaptar un poco. El sistema de la Universidad de Antioquia es un sistema que es muy genérico, habla de investigación, pero habla de investigación para todas las áreas. Entonces hacernos la pregunta de no pelear con ese sistema, porque muchas veces desde el arte se tiene como una pregunta como, es que ¿cómo escribimos un proyecto si nosotros no somos científicos o nosotros no tenemos ese tipo de formaciones? Es entender que hay en esos formatos que hay,
y decir cómo podemos expresar lo nuestro en esos formatos, porque obviamente muchas de las cosas que hacemos en arte ya llevan muchos pasos de investigación, ¿cierto? Muchas de las indagaciones que hacemos, de la etapa de boceto, un montón de pasos previos para nosotros desarrollar propuestas, llevan implícitos los procesos de investigación. Entonces esto como ese proceso de adaptarse. Hemos trabajado también en docencia, un aspecto que nos interesa mucho, sobre todo porque nos permite un contacto con otras personas, no solo al interior de la universidad, sino fuera de la universidad. Entonces esa proyección como de la institución con la sociedad que nos interesa bastante. Y por último la extensión también ha sido un aspecto muy importante de trabajar. Entonces, esta es una parte un poco más, ya más esquemática, explicando cómo hemos tratado de organizarnos como un grupo. Entonces tenemos dos líneas de investigación que han estado ligadas a algunos proyectos, una es interactividad de realidad aumentada y la otra es en software libre. Tenemos la posibilidad de una investigación que fue la que hizo Ana María Cardona, que es la monografía, buscando tecnologías alternativas para la creación de videoarte y para la enseñanza con videoarte. Y el año pasado iniciamos un proceso de semillero, con el cual buscábamos empezar como a formar unas nuevas personas que quisieran ser parte del grupo, y sobre todo formar en el sentido de crear empatía, de construir ese conocimiento, de cómo nos relacionamos, conscientes de que los proyectos que vamos a hacer son proyectos colectivos que requieren que nos apoyemos los unos a los otros. Entonces qué interesante es como que ellos conozcan la dinámica de trabajo del grupo, que nosotros también identifiquemos ellos qué intereses tienen. Entonces eso dio cabida a que entrara un grupo nuevo de algunos estudiantes que querían ser parte del grupo, y con ellos empezamos a hacer un proceso de exploración. Es un espacio muy abierto donde ellos experimentan. Más adelante vamos a mostrar el resultado de semillero. En respuesta a ese aspecto positivo que se tuvo con el semillero, estamos en este año, en el 2011, hemos continuado el proceso de semillero. Bueno, en términos de extensión hemos hecho ya varias campañas, talleres, tenemos un evento que es Ecologías Digitales. Más adelante vamos a explicar estos aspectos que hay expresados acá en términos de resultados con imágenes, y vamos a ser un poco más ilustrativos en esa dirección. La parte académica también hemos tenido la oportunidad de expresarla a través de ponencias. El grupo de investigación tiene unas metas también de proyección y una visión que quiere construir, que es la de conceptualizar. A la que hablabas de conceptualizar, nosotros hemos venido trabajando mucho de lo práctico, pero también nos interesa entender cómo podemos aportar en esa reflexión social, cultural, estética. Entonces hemos ido construyendo como unas metas para empezar también a proyectar el trabajo en términos escritos. Vamos construyendo un camino, es decir, hemos dado como los primeros pasos, pero la idea es continuar el proceso. Hemos irradiado ya como con los resultados que hemos obtenido en el proceso de formación en el pregrado en artes y en una tecnología que hay en artesanías en las regiones. Más adelante Alexandra les va a contar un poco sobre ese aspecto. Y ahora sí, vamos a hablar del primer proyecto, el proyecto que permitió que Hipertrópico como tal surgiera. Hipertrópico surge de dos maneras. Nosotros teníamos una invitación para participar en lo que se llama Salones Regionales de Artistas. Era una exposición paralela a la cual nos estaban invitando y no habían espacios físicos. Ya teníamos esa historia que, como les había contado previamente, de tener una facultad que venía trabajando imagen digital. Pensamos en qué interesante hacer una galería virtual. En ese momento se hizo de esa manera, pero también se hizo una exposición presencial. Había un tema en ese salón regional que era arte en ciudad. Entonces lo que hicimos también fue de manera paralela no solo hacer la galería, sino que habíamos tenido un encuentro con ingenieros. Yo había conocido a un profesor de teatro, Alberto Narváez, y nos dábamos cuenta de que los tres, es decir, desde ingeniería, desde el teatro y desde las artes visuales, teníamos en común una pregunta, y era una pregunta por la interactividad. El profesor Alberto Narváez en ese momento la había trabajado y solucionado más como desde la puesta en escena, porque no tenía el manejo de muchas herramientas. Entonces, el antecedente era un trabajo que él había hecho muy performático, donde se comunicaba con los espectadores a través de unas cajitas que había diseñado. Entonces él estaba en el interior y se iba comunicando, pero nos interesaba, independientemente de que fuera una presencia análoga y física, porque obviamente pues, el concepto de interactividad lo tendemos a imaginarlo siempre con programación, con medios digitales, con internet. En este caso era la puesta en escena. Entonces
estaba eso en común. Yo había hecho también una propuesta de instalación en la que había unas máquinas que se movían con un sensor, eso que tenía una programación hecha con PLC, pero ya uniendo esos dos intereses, conociéndonos un poco en ese momento, conocimos también al grupo GEPAR de ingeniería, quienes habían desarrollado con Processing algo muy sencillo, habían empezado a hacer unas exploraciones, entonces ellos tenían la capacidad de detectar un color con el espectador y mover, en ese caso era una bolita, ¿cierto? Entonces tenían un color y el espectador movía y se movía una bolita. Entonces ya habían tres elementos en común. Estábamos con la invitación a participar en el evento de Salón Regional de Artistas, que era Confluencia Arte y Ciudad, y decidimos entonces apostarle a hacer un proyecto conjunto. Decíamos, bueno, ¿cómo trabajamos los tres juntos? ¿Cierto? Las tres áreas. No teníamos ni idea realmente. Habíamos escuchado mucho del trabajo interdisciplinar, pero no teníamos mucha idea de cómo íbamos a trabajar. Entonces lo que decidimos fue, vamos a buscar una propuesta, una problemática que nos interese, vamos a tratar de combinar esas indagaciones que ya tenemos y vamos a dejar que sea como la misma propuesta la que nos vaya liderando de cómo trabajar, qué esfuerzos unir, cómo nos vamos relacionando. Entonces, identificamos una problemática en la ciudad de Medellín, que es la accidentalidad motociclista, es un problema enorme. Y al respecto se requiere mucho trabajo, se requiere trabajo en términos de formación ciudadana, se requiere sensibilizar a la gente, porque estamos hablando de ciudades latinoamericanas donde las personas tienen unos hábitos de recorrer la ciudad de una manera muy específica. Entonces decidimos que íbamos a hacer una propuesta artística interactiva que permitiera después a los espectadores participar de ese espacio escénico. Entonces surge en Tránsito, involucrando esas tres posibilidades: el trabajo visual, el trabajo teatral y el trabajo interactivo. La primera versión de Tránsito fue diseñada en Processing, entonces ahí es donde se dio la interacción con los miembros del grupo GEPAR. Podemos continuar. Y básicamente lo que diseñamos fue nuestro propio croma, un croma muy sencillo en ese momento, y el croma ya nos generaba unos requerimientos de cómo iba a ser la puesta en escena. Se partió de una referencia de pensar como la ciudad como un laberinto. Entonces lo que decidimos fue una pareja, una mujer, un hombre. El hombre es el personaje motociclista, esa referencia un poco de Ariadna, en el caso del personaje femenino, empezaba a alimentar esa pregunta por lo que íbamos a desarrollar. Ariadna, esa persona que en cierta medida pues da ciertas instrucciones, y en la obra nos sirvió como para diseñar un poco el guión narrativo que se iba a hacer. Surge entonces la obra como un performance, y había en esa primera etapa entonces la posibilidad de mover esas bolitas que les había planteado que el par sabía hacer. Después devolvieron esos bucecitos, el bus y la moto, que se integraron a la puesta en escena de la propuesta. Entonces teníamos esta posibilidad, digamos, de efecto. Habían otras, no sé si más adelante podemos pasar, habían otras que eran, digamos, captar la silueta de la persona, eliminar esa silueta, mandar un video. Entonces en ese sentido, por ejemplo, hay una escena en la que el motociclista está recorriendo las calles de Medellín, captamos eso y le ponemos el número de la placa, que es lo que lo identifica a él. Entonces pierde su identidad como persona, Pablito Pérez, ¿cierto? Se convierte en una placa, que es un número frío. Entonces era también como esa relación de identidad de la ciudad del motociclista. Entonces tratábamos de, lo que se podía lograr, tratábamos de hacerlo significativo, de que expresara pues como otros elementos. Entonces logramos ese. Otro efecto que utilizamos fue eliminar el croma, el fondo. Entonces jugábamos un poco con eso en cada escena, dependiendo de lo que queríamos. Hay una escena en la que después del choque, porque él se choca y en la obra muere, entonces lo que pasa es que en ese momento como de desfallecer, esa silueta que él tiene se va convirtiendo como en una especie de ventana, y el fondo son estadísticas, como barras de estadísticas de cuántos muertos hubo en el 2007, 2008, 2009, y su cuerpo, esa ventana en la que le hablo, entonces lo que hace es mostrar unos accidentes documentados. Entonces era un poco esa relación del número de placas vivo, un poco trabajo vectorizado con la imagen, que es documental y que nos remite un poco todavía a esa esencia de la fotografía como index, ¿cierto? Que es nosotros, independientemente de que la fotografía digital haya avanzado en la construcción de muchas fabulaciones,
todavía nosotros a la imagen fotográfica le damos un carácter de eso existe, eso es real, ¿cierto? Entonces eran imágenes documentales, no sabemos la procedencia, no sabemos si fueron digitales o no, porque lo que hacíamos era buscarlas en muchos medios, pero cuando las veía en esencia lo que captaba era que podía ser una escena real, entonces confrontaba como esa situación. La propuesta entonces, ¿podemos pasar atrás, Alex? Nosotros entonces, ese proyecto, cuando salió el piloto, que fue la primera versión hecha en Processing, nos quedó un buen registro y después buscamos ya una forma de proyectar. Entonces buscamos a la Secretaría de Cultura Ciudadana, quien se encarga en la ciudad de Medellín de trabajar el tema de formación ciudadana en diferentes aspectos, pero a nosotros nos interesaba particularmente el aspecto de movilidad, ¿cierto? Ellos trabajan con la alcaldía, entonces les mostramos el piloto y ellos nos pidieron hacer entonces algunos cambios para adaptarlo y que hiciéramos una campaña pedagógica. Entonces lo que se hizo fue volverla un poco más realista en los aspectos que se trabajaban. Si bien antes había sido más performática y era solamente el cuerpo el que entraba en la acción, lo que hicimos fue crear un guión escrito, los personajes ya hablaban, y creamos también la posibilidad entonces de involucrar un poco más al espectador, porque en la primera etapa, a pesar de que la posibilidad existía, se había proyectado más, había sido 1 o 2 veces como manera de piloto, entonces no habíamos todavía tenido esa posibilidad de testear el que los espectadores entraran y se volvieran intelectores. Lo que hicimos fue entonces hacer esa etapa y entonces ya solucionando esos aspectos, la Secretaría de Cultura Ciudadana nos permitió hacer la campaña. Hicimos en el 2008 25 presentaciones y en el año 2009 hicimos 35, ¿cierto? Era en diferentes parques de biblioteca. Acá hay un registro. Los parques de biblioteca son unos parques públicos en Medellín diseñados porque llegan mucho a la comunidad, a niños, jóvenes. Aquí tenemos una presentación en la Universidad de Antioquia, pero con un grupo de niños. Entonces un poco ver cómo el niño ya, aquí a manera de ejemplo, da cuenta de esa interactividad cuando invitamos a los chicos al espacio escénico. ¿Podemos seguir? Paralelo como a ese trabajo que se estaba haciendo de extensión, nosotros presentamos un proyecto de investigación para depurar más los componentes, para tener más tiempo como de encontrar otros sentidos, esa posibilidad de interacción en el espacio, esos componentes de realidad aumentada que se estaban dando ahí, cómo invitar al espectador. Entonces lo que entramos fue una nueva etapa, también fortaleciendo un poco más como la mesura de un trabajo interdisciplinar donde los artistas visuales, los artistas de teatro se sentaran a trabajar juntos. Aquí, por ejemplo, estamos artistas visuales y artistas de teatro. El chico que aparece allí es el actor de la obra. Entonces era como todos en mesa de trabajo preguntándonos como qué componentes van a llegar nuevos, qué cosas vamos a cambiar, cómo vamos a hacer la puesta en escena. Entonces, en ese sentido, la investigación nos permitió hacer este trabajo. Hacemos la siguiente. Se hizo un guión dramático. La idea también era cómo nos comunicábamos visualmente, era una cosa muy sencilla, personalizar un poco la idea del storyboard, ¿cierto? Adaptarla para nuestras necesidades. Sabíamos que debíamos, por ejemplo, donde dice captura 1, captura 2, es relacionado con lo que los ingenieros deben hacer, ¿cierto? La parte del audio, porque el audio está mezclado en vivo. Tenemos la parte de los actores que están acá. Y arriba tenemos como las imágenes que van a estar ya ocurriendo en el momento en que haya la captura en tiempo real. Y como verán entonces, ya en esta nueva versión pasamos de tener una sola pantalla de captura para tener 2, y eso sobre todo con la idea de darle al personaje femenino también un espacio que fuera pues como en ese ámbito de la realidad aumentada. Entonces vemos aquí aparte del guión. En la nueva etapa de la obra tratamos también de solucionar el problema de la movilidad y de las luces. Siempre ha habido como una pregunta interesante entre quienes son expertos en hacer producción de televisión, porque nos dicen, bueno, las luces de la escenografía se solucionarían más fácil si son luces de televisión, pero nosotros tenemos un problema con los actores porque ellos se deben mover, deben actuar, entonces está siempre el problema de que las luces los calientan mucho el espacio. Entonces el proyecto se trató de solucionar buscando una alternativa, unas luces más sencillas, livianas, que permitieran armarse y desarmarse. Entonces
Esta estructura que vemos ahí es móvil, la estructura que está adelante. La podemos quitar si no es necesaria. Por ejemplo, hay espacios de proyección donde la luz del teatro o como está constituida la luz que entra del sol nos permite hacer la propuesta sin ningún problema, pero en el caso de que no, entonces se utilizan estas luces. Hay un trazado inicial pues como que aquí aparece como manera de mapa, pero que después nos permitía un poco flexibilizar la distribución de los espectadores. Observamos varias cosas. La propuesta es muy móvil y cuando se hizo con la campaña de Secretaría de Cultura Ciudadana, la versión anterior, descubríamos que en los teatros se rompe un poco el sentido de lo que queremos lograr con la propuesta, porque casi que la propuesta lo que plantea es estar en una relación de uno a uno entre el espectador y el actor, para que no sea concebida la pieza necesariamente como una obra de teatro, los estándares convencionales. Una de las conclusiones a las que llegábamos con esta investigación es que es muy difícil establecer, por un lado, las posibilidades semánticas de los elementos que estamos utilizando, porque todo está apenas por descubrirse, por explorarse, ¿cierto? Y no puede ser mirado, digamos, en unos estándares solamente de teatro o solamente de las artes visuales, porque esto es un híbrido, ¿cierto? Aquí hay componentes de todo y a veces, digamos, una cosa como la luz puede cambiar una propuesta, una posibilidad que se tenía muy ideal desde el punto de vista actoral y debemos entonces entrar a conciliar todos los elementos. Se vuelve como, no sé, es como eso, como estar jugando ajedrez, que uno es pensando, bueno, si muevo aquí, entonces cuántas variables tengo que mover. Entonces es una dinámica muy distinta la que se debe utilizar. Nos enseñó un poco nos enseñó mucho, yo no diría que un poco, nos enseñó mucho a aprender a escuchar, a saber ceder, a tomar distancia, a decir, sí, yo tenía imaginado esto para la obra, pero interdisciplinariamente esto no se va a poder, o la obra misma no se va a poder dar. Entonces todo un aprendizaje muy grande. El objetivo de ver cómo trabajamos en grupo creo que se cumplió porque aprendimos e identificamos una metodología de trabajo bastante necesaria para este tipo de procesos. Aquí vemos algunos de los espectadores interactuando con una de las escenas, ¿cierto? Esta es como una de las posibilidades que tienen los espectadores después. Ellos entran al espacio y interactúan con estas placas. Este era uno de los efectos que les describía previamente, la posibilidad de eliminar fondo, figura. Teníamos la posibilidad de eliminar fondo solo y dejar la figura como captada real, o hacer lo contrario, o eliminar las dos. Al final diseñamos también una especie de juego para los espectadores. En la etapa final, tanto como en la previa, el actor, pues el personaje muere. Entonces lo que se le da acá la opción al espectador es que recorra estas calles, unas calles simuladas, y que tenga la posibilidad de llegar a la casa, y si llega a la casa alcanza a ver como algo diferente de la obra, que es la celebración del cumpleaños que hacía parte del guión. Entonces, eso también es yo diría que es un primer paso, porque aprendimos cómo hacerlo, pero sentimos que todavía hay una serie de preguntas relacionadas con cómo invito al espectador, cómo lo seduzco para que realmente entre a ese espacio, para que realmente esa interacción que haga sea significativa. Todavía hay un campo exploratorio muy, muy grande. Entonces ahí logramos pues como unos elementos que consideramos deben depurarse en las proyecciones futuras. Ahora está el proyecto Imagen Digital y Educación Artística. Es trabajado por varios investigadores. Alexandra está aquí, yo también hago parte del grupo. Tenemos a Carlos Mario Sánchez Giraldo y alguien que era estudiante de formación y que después pasó a ser co-investigador en el momento en que se graduó, que es Pablo Andrés Pulgarín. Voy a dejar entonces a Alexandra Tavares para que nos hable ya más del proyecto. Pronto yo quisiera hacer un cambio de presentación para buscar una que está más completa, que tiene ya como los resultados específicos de algunos ejercicios que nosotros planteamos en la multimedia. Me demoro 5 segundos. Presento el cambio. Mientras preguntas para ir, yo voy haciendo aquí la magia. Disculpa, ¿me dijiste tu nombre? Isabel Restrepo. Isabel, tres cosas. Primero, que me parece que la experimentación que tú estás haciendo desde ya plantea el hecho de del final de las carreras profesionales como nosotros las hemos concebido, porque ya, por ejemplo,
si tú hablas de ingeniero, hablas de artista, ¿cuál es la línea que los divide? ¿Te das cuenta? Y eso ocurre mucho también con los profesionales, ¿no? Tienes a los estudiantes de pregrado que están metidos en algo, pero después se supone que van a trabajar de eso, pero no trabajar de eso y trabajar de otra cosa. Pero trabajar de algo donde sí tiene que haber tecnología, pero tiene relación con lo otro. Igual, por ejemplo, cuando a los ingenieros se les dice, oye, ¿por qué fracasaron tus proyectos de RP y todo ese tema? Pues es bien simple, pero con una consideración sociológica, ¿no? de la organización como en sí, porque de todas maneras la tecnología va a redefinir ciertos roles. Entonces yo creo que este trabajo evidencia un poco, o sea, saliendo del grupo, ¿no? O sea, viéndolo así como observador, ya evidencia cómo se destruyen esos límites de las carreras profesionales como tal, y te permite ver dónde hay nuevos nichos de nuevas carreras, de nuevas profesiones, de nuevas formas de hacer algo, ¿no? Eso es por un lado. Ahora, por el otro, no sé si habrán ustedes investigado, ya tiene que ver con la parte sí, del mismo proyecto, en la búsqueda de que si el proyecto tiene algún impacto en el sentido de que si logra cambiar o modificar una conducta en las poblaciones donde ustedes lo han insertado, o la experiencia ha sido tan corta que todavía no se puede medir esos impactos. Y lo tercero que te iba a mencionar era qué dificultades han encontrado desde el punto de vista pedagógico, educativo, todas estas limitaciones que tú estás mencionando con respecto a cómo invitan a las personas, o sea, ¿esto se hizo en los colegios o solo en espacios públicos? ¿Hubo alguna posibilidad de insertarlo en algún colegio? Porque, por ejemplo, acá en el Perú, hace poco, igual tenemos un alto índice de accidentes de tránsito, eso es clarísimo. Se instaló el programa de educación vial en todos los colegios del Perú. Pero es claro, es una educación vial en la cual te dicen aprende las reglas de tránsito, o hacen así, veces tú eres un carrito y el otro, ¿no? Pero es físico, ¿no? Y es totalmente todo a través de material impreso. No hay una inversión de la situación futura a la cual los estudiantes se pueden poner, porque esto te pone en el caso de que va a pasar, sí, pero es decir, la persona lo está viendo y lo está viviendo. En cambio, en la otra situación es muy ficticia, digamos, ¿no? Entonces, no sé, bueno, tengo esos tres comentarios en este momento, ¿no? Bueno, la primera pregunta, si es un tema que ya ha empezado a expresarse, digamos, en varias investigaciones, no solo en el ámbito colombiano, latinoamericano, sino que incluso cuando nosotros analizábamos, por ejemplo, el manual de libre proceso y veíamos como la introducción y la conceptualización que se hacía, es bonito encontrar como el origen del mismo programa Processing trataba era de hacer un híbrido, ¿cierto?, entre esas dos áreas disciplinares que ya se tienen necesariamente que unir para hacer una producción visual, ¿cierto? O sea, la producción visual antes venía por otros medios, ahora siguen existiendo otros medios, pero hay una condición de la imagen que es nueva y hay teóricos pues, que trabajan al respecto. Yo creo entonces que en el ámbito de la universidad era importante hacerse la pregunta de cómo comenzar a construir un camino donde nos pudiéramos relacionar los artistas y los ingenieros, porque es obvio que ese diálogo para quienes trabajamos medios digitales o nuevos medios es absolutamente necesario. Nosotros hemos empezado a tratar de responder preguntas. El camino siento que va a ser lento porque no es fácil, digamos, generar resultados muy prontos en términos, por ejemplo, de programación. Había todo un aprestamiento antes que era análogo, entonces llegar a generar personas absolutamente pues, como muy hábiles o capaces en el manejo de la programación, sabiendo que son artistas, no es fácil. Entonces creo que ese diálogo se va a ir dando poco a poco y creo que este es un primer paso. La necesidad está planteada, sabemos como grupo de investigación que hacia allá debemos enfocar muchos esfuerzos porque es necesario, es decir, cuando uno entiende el código o por lo menos la lógica que hay detrás de un proceso de producción de imagen o audiovisual o interactivo, es mucho más eficiente el trabajo que puede hacer incluso con un ingeniero, es mucho más eficiente, digamos, la adquisición de recursos, agiliza procesos de producción, así el artista de pronto al final no sea el que haga la programación, ¿cierto? Pero tener como esa, llamémoslo, un aprestamiento básico, y también creo que es necesario de
en sentido contrario. Claro. Si un ingeniero tiene un aprestamiento también de cuál es esa lógica que hay. Pero es una pregunta que a veces nos hacíamos y que tuvimos que aprender incluso es con los ritmos de trabajo, ¿cierto? Los ingenieros tienen unos ritmos, los artistas otros, los artistas visuales otros y los artistas de teatro otros, porque incluso es eso, o sea, los artistas de teatro tienen otros ritmos de creación, de vida, de yo tengo el espacio disponible en tal momento. Entonces, incluso desde algo tan sencillo como eso es importante entender la condición del otro, entender también los procesos de alfabetización del otro. Entonces, es mucho lo que está por construirse si queremos generar este tipo de procesos. Ahora bien, en términos de impacto, que es la pregunta que nos hacías, es muy difícil medirlo con las capacidades instaladas que nosotros tenemos. Digamos, hacer un impacto, digamos, cuantitativo sería muy complicado. Lo que podemos mostrar es unos resultados de cuánta gente asistió. Desafortunadamente aquí no tengo un video, pero muchas veces cuando hacemos la presentación mostramos un videito en el que están los niños de un colegio en una de las presentaciones y ellos se emocionan, gritan, dicen yo quiero participar, el otro dice yo quiero y parecen como gritándole a un cantante, ¿cierto? Y él les dice pero ¿qué está pasando, cierto? Y después entran y son felices. Entonces lo que sentíamos con eso es que si hay algo muy vivencial en este tipo de procesos, demasiado, y creo que la realidad aumentada está apuntando hacia allá. Y eso seduce, captura. Entonces la pregunta que trae a colación es el analizar eso. Nosotros lo vimos, vimos el impacto de los niños, vimos a los adultos reacios, pero como descrestados, como hay algo de magia que captura en esta tecnología, ¿cierto? Y es una magia que creo que se puede potenciar en procesos de formación de una manera muy interesante. El asunto es que para potenciarlo se requieren esfuerzos grandes de investigación, porque creo que, digamos, no es solo el trabajo de artistas, sino que a veces, por ejemplo, uno como artista dice qué interesante sería tener, digamos, a un psicólogo que maneje procesos de percepción, por ejemplo, que me ayude a entender muchas de estas dinámicas. Qué rico tener sociólogos que nos apoyaran en esto, qué rico ver esta presencia del cuerpo desde otra perspectiva, digamos, hablar más con personas que trabajan incluso desde la danza, ¿cierto? O sea, esa cosa por la presencia del cuerpo, porque aquí es obvio que se está invitando al espectador y el espectador es invitado no solo a que haga clic con su mano, como pasaba con la pantalla pequeña, él ahora está invitado a que se mueva en un espacio, a que levante la mano, o se mueva, o camine, ¿cierto? Entonces es el cuerpo del espectador el que está ahora suscitando también unas reflexiones, y eso no es fácil, porque por ejemplo con los adultos nos dábamos cuenta de las limitantes. Una de las cosas que hicimos para generar un balance y capitalizar esa respuesta positiva que había, sobre todo entre miembros de las generaciones más jóvenes, fue crear como un paralelo. Nosotros hacíamos las presentaciones y diseñamos unas plaquitas amarillitas muy chiquiticas. Entonces muchas veces la gente pensaba como, es la boleta para entrar, ¿cierto? Pero resulta que era una plaquita y atrás había una historia de vida, porque nosotros trabajamos con los de la Secretaría, nos dieron algunas bases de datos de unas investigaciones que ellos habían hecho. Entonces ahí habían historias de tal persona iba por la autopista y se accidentó en tal parte. Entonces en el medio de la campaña nosotros no les dábamos estas plaquitas a todos, pero les dábamos a algunos. Cuando la presentación acababa, nosotros hacíamos como una pequeña introducción verbal y le decíamos a alguien quién quería leer la plaquita, quién quería compartir eso. Y lo que observábamos era que los adultos se sentían muy cercanos a levantar la mano y decir yo la leo, yo comparto esto, yo complemento como la reflexión. Entonces lo que encontramos era que se podían integrar públicos, ¿cierto? Capitalizar ambas cosas y no dejar toda la realidad aumentada, sino volver a la tecnología del papel, que es una tecnología que apunta también a un potencial muy grande, ¿sí? Claro, y a conversar. Exacto, y a conversar. Entonces, una vez, de manera anecdótica, estábamos en el Parque Explora de Medellín. El Parque Explora es un parque muy interesante porque tiene muchos componentes tecnológicos, y una señora entró a la función y cuando empezamos a hacer la pregunta, ella levantó la mano y dijo, yo quiero leer este, y empezó, ella identificó la calle, identificó el semáforo donde había sido el accidente
Entonces ella misma hizo como todas las conclusiones del asunto. Ella dijo, no, entonces debió haber sido que el motociclista se pasó porque ese semáforo está bien señalizado. Pues empezó a hacer como unas conclusiones interesantes. Entonces yo creo que se comprueba como pero lo podemos hacer desde la vivencia, ¿cierto? Desde esas conclusiones que hicimos a Secretaría de Cultura Ciudadana, desde el análisis de lo que nosotros hicimos. Ya un análisis sistemático y como en una proyección más larga no se puede hacer. Lo que sí es cierto y también visualizábamos es que el potencial está, que debe ser combinado con otras estrategias. El tema es amplio, es muy grande. Nosotros estamos hablando de culturas donde hemos naturalizado cosas que nosotros hemos naturalizado lo que no se debería naturalizar, ¿cierto? Pasa el semáforo en rojo, pero pues los niños ven a los papás desde que están chiquitos, ver al papá pasar el semáforo, pero papi, pues no deberíamos pasar. No, hijo, vamos que vamos de afán. Son cosas que hemos naturalizado, ¿cierto? Entonces es muy difícil romperlas. Creo que llegar a las generaciones más jóvenes daría un potencial muy grande en problemáticas como estas. Bueno, la tercera pregunta era en relación a la... Vamos a ver si sí, acá. Está en términos del impacto. Bueno, ya en las posibilidades de formación, que sí se dé, que sí funcionen y que, bueno, ahí hay preguntas muy grandes para hacerse, porque previamente te decía que se queda como comprobado el impacto por la respuesta, por la emotividad, y creo que eso retoma de pronto el que aprendemos basados en la experiencia, ¿cierto? Hay varios filósofos que hablan como nosotros empezamos a aprender es chocándonos, pues uno sabe que desde chiquito sabe por dónde se mueve porque se apoyó en una parte. Entonces creo que hay algo interesante con estas nuevas tecnologías en esa posibilidad de simular que generaría como un impacto muy potente, porque podríamos, así como lo hacen en simuladores para aprender a manejar aviones o muchas simulaciones que se hacen, nosotros podríamos flexibilizar estos espacios de simulación, pero incluso volverlos una simulación más artística, más estética, donde la vivencia se vuelva como sentida, ¿cierto? Como cuando uno va a una obra y a veces se conmociona con una imagen que le toca a uno de una manera muy potente. Entonces creo que si se potencian esos elementos podríamos estar entrando como una dinámica de formación y enseñanza bastante interesante que podrían darse con estas tecnologías. Y que incluso de pronto una de las cosas como que concluíamos o que a mí me permitió como visualizar es que se vuelve interesante también que estas tecnologías, paradójicamente, durante mucho tiempo decíamos las tecnologías se están deshumanizando mucho, ¿cierto? Se nos está perdiendo esta posibilidad corpórea. Creo que hay un ámbito que es interesante de recuperar incluso el cuerpo mismo, es decir, es tecnología, pero se requiere la presencia de la persona allí, ¿cierto? Y es algo bonito que podría explorarse también como en estos términos y recuperar el potencial que tenga no solo de estar ahí, sino de pronto incluso relacionarse con otros. Entonces creo que bien pensado, bien diseñado, podría ser un potencial, que podría ser un excelente medio para hacer procesos de formación y de educación. Bueno, menciono más la palabra educación, formación que educación incluso, porque una de las cosas a las que llegábamos también como conclusión es que muchas veces tenemos mucha enseñanza, ¿cierto? Nos enseñan muchos contenidos, pero que tal vez algo de lo que está pasando, como por lo menos en ciudades como, bueno, Medellín, no sé si es el caso de otras ciudades latinoamericanas, pero pues hablo desde la experiencia, es que no tenemos como esa formación que dé cuenta de una visión más integral, que permita que las personas desde esa experiencia de lo que hacen den respuesta un poco más crítica y no sean solo consumidores, digamos, de tecnología, sino que también puedan decir, con la tecnología yo propongo soluciones, con la tecnología yo genero inquietudes a otros, yo reflexiono temas. Entonces creo que el potencial está, pero como te decía también previamente, requiere esfuerzos grandes de trabajo interdisciplinario y de mirar las cosas desde una perspectiva mucho más amplia. Y hablamos también como dentro de la Universidad de Antioquia, ¿cómo ha habido algún impacto, digamos, a raíz de este proyecto en cuanto a la relación y la transversalidad, ¿no? que exige este proyecto, ¿no? Entre artes escénicas, artes plásticas? Sí.
Y ingeniería, ¿no? Bueno, nosotros apenas este año terminamos el cierre como de esta etapa. Lo que se ha dado es que el grupo se ha consolidado, o sea, algunos miembros, seguimos contando con miembros de teatro, en algunas, tenemos un proyecto que vamos a mostrar más adelante que se llama Ecologías Digitales, que es un espacio de exposición, pero también académico, de encuentro con otros pares. Hemos generado como dinámicas distintas para hacer talleres y que esos talleres conduzcan como a la realización de obras. Entonces nos hemos relacionado ya de otra manera con gente de danza, por ejemplo. Hicimos un taller que era de videodanza. Entonces son pasos, digamos, pequeños, pero era interesante ver cómo es la relación de un cuerpo el cuerpo de alguien que va a hacer una puesta en escena, pero que va a hacer puesta en escena para mostrarse en video. Entonces, cómo eso planteamos unos parámetros de temporalidad, de guión, de movimientos que deben ser distintos. En términos de ingeniería, lo que logramos ahorita con una propuesta que vamos a hacer fue concentrarnos durante un tiempo en tratar de crear una alfabetidad propia con herramientas que estuvieran pues, de fácil acceso para hacer un proceso propio de realidad aumentada, lo vamos a ver. Y no descartamos entonces la continuidad de ese proceso. Lo que pasa es que estamos como en un momento de, digamos, de cierre de muchas cosas y estamos proyectando resultados también como para dimensionar cómo vamos a seguir. Pero ya hay un logro que se ha constituido como en miembros del grupo, viniendo de diferentes áreas. Nos hace falta todavía, digamos, tener dentro del mismo grupo alguien propiamente de ingeniería, pero tenemos una relación con otros grupos, entonces eventualmente cuando surgen proyectos, pues ya sabemos cómo ir a integrar los esfuerzos que hay en la universidad. Entonces tal vez no necesariamente necesitamos ingenieros siempre en el grupo, sino que hay momentos específicos en que para determinados proyectos vamos donde ellos que ya tienen también como unas búsquedas propias y las integramos en determinados proyectos. O sea, que digamos todo parte de las artes hacia la nuestra, ¿el tiempo o no? Pues en el caso nuestro, por la formación que nosotros tenemos, que somos artistas, muchas veces sí, porque son como inquietudes, qué rico hacer esto o cómo lo pensamos. Pero el proyecto inicial de Tránsito surgió fue como un encuentro de tres logros independientes, ¿cierto? Que me encontraron. De esa etapa es increíble, pero nosotros trabajamos desde el 2007 en esto y apenas cerramos este año y todavía estamos proyectando el proyecto, o sea, es tan complejo y trabajamos con recursos propios, todo lo tenemos que conseguir en términos de financiación. Entonces, lo que se ha dado es muy a partir de ese proyecto, cuando hablo en términos de relación ingenieros, actores y desarrolladores visuales, ha sido muy enfocado en ese proyecto. Pero ya hemos entrado a facilitar otros espacios. Hicimos, por ejemplo, un primer seminario, invitamos a uno de los miembros ingenieros de este proyecto para que hiciera otro C++. Entonces ya hemos empezado a hacer como los primeros pinitos para crear como una alfabetidad un poco más amplia para los artistas, pero estamos en los primeros pasos. Y ese acercamiento que ustedes han tenido con la tecnología, ¿cómo se ha dado? Por ejemplo, no sé, Arduino, Arduino no lo hemos trabajado, a ver, bueno, pero sí, digamos en general, ¿no? De repente estamos trabajando ¿no? Para hacer una más. Este proyecto. Claro, o sea, pero ¿cómo se ha dado? Lo que pasa es que yo vengo de la Facultad de Artes, ¿no? En la Facultad de Artes igual, pero estudiado entonces también veo una carencia que hay dentro de ese aspecto, porque la Facultad de Artes, las especialidades de artes plásticas en la Católica pues, es muy académica, bueno, cultura y sí, pero digamos, se ven dentro de nosotros posteriormente hay ese inquietud por explorar el sistema video, ¿no? Digamos que ya va, yo veo en otros países, en Colombia también, hace tiempo creo, que están explorando todo ese lado, ¿no? La interactividad, realidad aumentada y esas herramientas, por ejemplo, fotografías, que se pueden hacer miles de cosas, y obviamente pues disparar, ¿no? Por todos lados. Pero no, digamos que me interesaría saber cómo fue ese proceso, en todo caso, de encuentro entre las artes con las inteligencias
Bueno, con este tema, ¿no? Sí, yo te voy a hablar desde viniendo, mi pregrado lo hice en artes visuales en la Universidad Nacional de Colombia en Medellín, y yo empecé trabajando con medios análogos, que era lo que trabajábamos en el Pensul. En ese momento no era común que tuviéramos computadores. De hecho, por ejemplo, yo no tenía computador y yo estaba muy interesada en el problema de la imagen fotográfica, pero me interesaba llevarla al espacio. Voy a tratar de hacer una pequeña historia como para tratar de responder a tu pregunta, porque creo que lo que ha llegado a ser parte de Hipertrópico comenzó incluso con unas indagaciones muy personales. En ese interés por espacializar la imagen, entonces yo recuerdo que trabajábamos con proyectores de diapositivas y estaba el Dissolver, no sé si a ustedes les tocaron los Dissolvers, que era un aparatico con el cual uno tenía dos proyectores de diapositivas, y entonces uno le decía que mezclara esta con esta, entonces lo que lograba era que se difuminaba una imagen de la otra. Entonces, para quienes en la universidad teníamos como esa inquietud de la imagen en el espacio, de generar algún movimiento, el Dissolver era como lo más novedoso que había. Entonces eran los dos proyectores de diapositiva y el Dissolver, ¿cierto? Yo recuerdo incluso que yo hice un proyecto así, y ya después un chico me dijo, no, pero mira, eso se puede hacer editando un video, entonces se soluciona más fácil. Entonces ya era como que la ciudad empezaba a abordar otras posibilidades, pero nosotros no habíamos sido formados en eso. Y yo empecé a escuchar el programa Photoshop, ¿cierto? Pues empezamos, o sea, era nuevo el que se mencionara el término. Entonces, en procesos como de autoformación, de hablar con otras personas, de buscar diseñadores, yo empecé a utilizar este tipo de programas en la producción artística, porque me interesaba espacializar la imagen, ¿cierto? Me interesaba, yo siempre me soñaba que entonces la imagen apareciera colgada no sé cómo y que hubiera movimiento. Dentro de las búsquedas que empecé a hacer, lo que logré fue empezar a proyectar imagen con videoproyector, pero entonces en la ciudad un videoproyector era en ese momento lo más costoso, estamos hablando de 2000, 2001, 2002, era súper costoso. Entonces yo presentaba los trabajos y nadie los veía, entonces siempre decía yo, ay, entonces pues yo cuándo voy a poder mostrar el trabajo. Entonces ahí la primera vez yo daba clases a niños, y el papá de una de las niñas trabajaba mucho, no era ingeniero propiamente, pero era súper habilidoso con cosas eléctricas, crear circuitos. Entonces yo un día le dije que quería llevar un proyecto que era una videoproyección donde no había narrativa, sino que la imagen simplemente se movía. Esa era como la intención de esa videoproyección, y le dije, para mi trabajo de grado yo quiero generar algo que le dé autonomía a esa pieza y que no tenga que ser, yo no dependa de un videoproyector. Esa pregunta de no depender de un videoproyector hizo que yo le dijera a él que diseñáramos una máquina. Pues yo digo diseñáramos, por cierto, yo pegué a la máquina, ¿cierto? Pero yo no tenía ni idea de cómo hacer la máquina, pero yo le dije, ¿cierto? Entonces recuerdo que en ese momento quien era mi novio me decía, pero no se te ocurre algo más complicado, no quieres un holograma, yo decía, es que yo estoy cansada porque yo no quiero el videoproyector, todo eso. Entonces yo me fui y conversé con él, y entonces ya me dijo, no, eso no es nada complicado, pues es una cuestión de dos switches, ¿cierto? Es una pequeña cosita. Entonces me dijo, la vamos a hacer, y se hizo, ¿cierto? La máquina se hizo. Entonces era una máquina hecha en aluminio, y empieza un primer proceso. Entonces yo iba y le compraba los materiales, él me preguntaba, esto lo quieres así, esto lo quieres así, entonces yo me iba para todo el sector eléctrico. La idea simple de la máquina era que se moviera una luz, subiera y bajara, pero estábamos hablando de una luz, pues era una luz neón, era como toda la lógica del escáner. Entonces la idea era que yo imprimí una imagen translúcida muy grande, era un cuerpo de mujer, era una reflexión por la enfermedad del cáncer, la radiación en el cuerpo. Entonces era una imagen muy mediatizada, como de reciclaje, hecha en ese caso en Photoshop. Entonces mis dos primeras aproximaciones con la tecnología eran, uno, esa manipulación de la imagen para imprimir en un formato más grande, y dos, la máquina, que lo que buscaba era entonces el movimiento, ¿cierto? No había interacción. La imagen, el trabajo se hizo,
Y bajo esa premisa, yo después fui a hacer mi maestría en multimedia en San Diego State University y llevé esa idea porque quería como replicar ese asunto del movimiento, pero yo quería que fuera interactivo para una pieza que quería desarrollar sobre desapariciones en Colombia. Entonces quería hacer como un trabajo muy documental. Entonces lo que quería hacer allá eran 6 piezas pequeñas que se movían. Entonces ahí es cuando trabajo, entonces había un primer contacto con Don Ciro, que fue con el que hice la primera máquina. Aprendí de él, ¿cierto? Como aprendí de ese método de trabajo, incluso era muy bonito porque él me decía, podemos hacer esto, mira, hagamos tal cosa. Entonces era un primer diálogo, yo diría que medio interdisciplinar allí, muy interesante. Sí, ¿cierto? Indagando, como aprendiendo cosas. Ya, incluso uno va aprendiendo también como a proponer soluciones, porque, si lo hacemos de esta manera o de esta otra. Cuando ya llegué a Estados Unidos conocí a un profesor, le conté la idea y él no tenía muy claro cómo colaborarme, entonces me dijo, bueno, hay un profesor de teatro, que es el que diseña toda la parte de escenografía, entonces me lo presentó y lo que hice fue trabajar con él durante 2 años más o menos, diseñando las máquinas con las que yo fui pues, inicialmente. Y trabajamos con la tecnología que él me enseñó, era un PLC, un programador lógico controlado. Y esa era la que él manejaba, pues yo era todo un aprendiz, lo que él dijera, ¿cierto? Pues yo seguía sus instrucciones. Fue un proceso muy largo, porque él no entendía, o sea, yo iba hablando inglés por primera vez, entonces eran las limitaciones del lenguaje, de no entender pues muchas cosas de programación. Entonces él me fue enseñando poco a poco. Y al final él aprendió, yo aprendí como esa experiencia interdisciplinar. Paralelo a eso, yo empecé a manejar otros programas muy de diseñador, en el sentido de Flash, ¿cierto? Manejábamos un poco de Director. Entonces íbamos haciendo unos proyectos pues como paralelos, pero el proyecto mío como de grado, como el que yo me metí todas las de esas máquinas que tenían que ser interactivas y entonces los sensores, el proyecto también se hizo. Pero tardó mucho, o sea, cuando yo les digo que fueron 2 años y medio, casi o 3, pues porque era púlalo, entienda esta lógica, entienda esta dimensión. Entonces yo escribí en la monografía muchas de como conclusiones, era una monografía corta porque la maestría era más en creación, pero las conclusiones que yo pongo están relacionadas con las mismas dificultades que tuve para hacer ese trabajo. No tenía muchos recursos allá. Entonces trabajamos con reciclaje. San Diego es una ciudad con muchas bases militares, entonces teníamos un lugar donde el profesor me mandaba y me decía, compré todos los motores, alguien compra tal cosa, alguien compra tal otra, entonces había mucho de reciclaje en esa propuesta. Y lo otro era que yo sentía que el tiempo que nos habíamos tardado no debía ser el tiempo que se gastaron en una producción. Entonces con esas conclusiones, cuando yo llegué en el 2007 a Medellín, lo primero fue buscar aliados, pues porque yo ya había aprendido esos 3 años que era demasiado. Esa era la conclusión, y bueno, se hace, pero es demasiado tiempo. Entonces creo que en experiencia propia, como de ese trayecto que te he dicho, ya de ahí yo saqué la conclusión de la necesidad de trabajar en equipo y de buscar a otras personas que te apoyen, que te asesoren, que se integren. Entonces recuerdo que lo primero que hice fue que conocí al profesor Álvaro Narváez, pues yo lo había visto desde antes de irme a hacer la maestría, pero no habíamos tenido contacto. Y a través de una muestra que vi en el museo, me di cuenta que quienes habían hecho los desarrollos de unos dispositivos pequeños interactivos de una muestra arqueológica, ¿cierto? Entonces de ahí surge el diálogo, de que yo voy y busco a estas personas, le digo qué rico que hagamos algo, y lo primero que hicimos fue conocernos. Entonces lo que te he descrito ha sido más como basado también como en esa experiencia personal. Y ya cuando volví, bueno, la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia ya había avanzado también mucho, como digamos, en consolidar los procesos de enseñanza de manipulación de imagen fija, ya digamos también los procesos de flash habían avanzado. Entonces, es como una cosa que se fue dando en paralelo, pero creo que ha sido a partir de indagaciones muy personales en mi caso, pues como de lo que llevó a que, bueno, yo soy fundadora del grupo Hipertrópico en el 2007, cuando tuvimos la primera experiencia ya un grupo, ya después entran los compañeros, pero entonces creo que yo desde esa experiencia yo llegué a Medellín como, pues solo es muy difícil, y ese fue el planteamiento.
porque ya lo había vivido y de sentirme incluso a veces frustrada, decir, ¿esto a dónde va a llegar? O sea, ¿yo cómo voy a ser capaz de manejar tantas variables sola, ¿cierto? Entonces creo que esa fue la conclusión y así se va construyendo como esa Claro, lo que pasa es que yo enseño en la facultad de diseño para el computador y también, bueno, igual, ¿no? Hay que aprender por mi cuenta, poner procesos y ese tipo de cosas que a mí me cuesta, porque también nuestra formación no va por este camino, entonces, y a la vez también, o sea, por parte de la ingeniería, también pensar visualmente es también sorprendente, ¿no? Entonces, o sea, y yo veo que esta corriente se está dando en muchos países, entonces hay como que, veo que hay como una especie de un nuevo paradigma, o sea, de cómo abordar esta nueva, en todo caso, aterrizar esta nueva formación, ¿no? En la cual, pues, un ingeniero pueda pensar un poco más, no solamente, y a la vez también un artista pueda pensar de manera de construcción lógica, ¿no? Es muy lógico cómo piensan ellos, ¿no? Es alucinante, ¿no? Solamente te das cuenta cuando empiezas a conversar y enfrentar un problema y cómo lo ven ellos y cómo uno lo ve, y pues, muchas veces es completamente opuesto, ¿no? Entonces, eso es lo, digamos que estoy en esa ruta y tratando de atravesar ese tipo de cosas, ¿no? Sí, yo de pronto lo que diría ahí, que es como de la experiencia del grupo, de lo que yo he hecho, es tratar de hacer pequeños proyectos pilotos que te permitan conocer, digamos, dentro de tu misma universidad. Entonces, conoces a alguien y tratas de hacer algo pequeño juntos. Ese ha sido un camino muy fructífero para lo que nosotros hemos ido haciendo, porque entonces nos vamos conociendo. Yo siento que conocerse con el otro es fundamental, ¿cierto? Saber cómo lo entiendo, cómo nos comunicamos, cómo hacemos dinámica de trabajo en grupo. Entonces, de pronto, lo que ahora se ve, estos resultados que se me han sido como el proceso de eso, vamos paso a paso, y en la medida que vamos paso a paso también vamos construyendo y encontramos otros caminos y lo vamos fortaleciendo. Entonces, esa sería como que es un poco lo que se dio de manera natural, es decir, yo hablé primero con este señor, entendí cosas, pero ir como paso a paso construyendo y uno va, yo siento que todavía es mucho lo que tenemos por hacer, digamos en términos de programación, yo siempre me quedo como, bueno, todavía me hace falta mucho, porque yo en este momento en la coordinación general he perdido un poco digamos, el tener el tiempo para depurar, pero entonces hemos ganado en términos como de construir red. Claro, sí. Entonces esa es una opción, una alternativa. Y además uno solo se agobia, se asfixia, no puede, yo creo que esas habilidades, cosas para las que uno puede tener idea, puede acercarse, puede tener ciertos logros, pero no profundizar, porque claro, pues te tomaría una pues, habilidad. Claro, toda la vida aprender todo, ¿no? Claro. Sí, claro, de pronto es un poco, claro, la comprensión y digamos avanzar, así como bueno, no puedo hablar solamente del punto de vista del diseño, avanzamos un poco a las ingenierías, para la programación, porque de repente también los ingenieros avanzan un poco hacia el diseño y en esa área gris como pueda surgir algo nuevo, una nueva comprensión. Bueno, hasta ahora estoy en lo mismo, digamos, simplemente reunir gente que domine el tema y tener un punto de convergencia, ¿no? Para hacer un proyecto o algo así. No sé, hasta ahorita estoy en ese punto. Bueno, ahora sí, vamos a ver. Bueno, les voy a hablar un poquito sobre el proyecto de investigación que estuvo a cargo de la línea Software Libre. El proyecto se llama Imagen Digital y Educación Artística, una propuesta pedagógica, y estuvimos participando en él, Isabel Restrepo como investigadora principal, 3 compañeros del grupo de investigación, Carlos Mario Sánchez, Pablo Pulgarín y yo, y una estudiante en formación que es estudiante en la facultad del programa Maestro en Artes Plásticas. Estamos ya finalizando pues el proyecto, en proceso de entregar el informe final de la investigación,
y empezamos con él en el año 2009. ¿Quién quiere agüita? Yo. Sí, Bueno, sí. estoy descubriendo que me va a salvar el... Buenas noches. Bueno, el proyecto de investigación tiene dos objetivos fundamentales. Primero es poder proponer, llegar a formalizar una propuesta pedagógica que permita insertar la enseñanza de la imagen digital en las instituciones educativas de la ciudad de Medellín, aprovechando bueno, en el área de artística, pues específicamente las instituciones que en este primer momento tienen énfasis en el área, ¿cierto? Aprovechando una dotación de equipos, de computadores que Medellín Digital hace a las instituciones educativas. Entonces, pues ahí ya tenemos como un terreno ganado porque los equipos ya están. El segundo objetivo de la investigación es el diseño o desarrollo de una multimedia educativa. En este caso, pues ahorita se las voy a mostrar, se llama Líneas Digitales y busca convertirse en un acercamiento inicial o en una herramienta para el docente en el que él pueda aprender un poquito sobre qué es la imagen digital, cómo se puede llegar a una producción a través, en este caso, del software libre GIMP, que es lo que nosotros estamos utilizando. No sé si lo conocen, es un software muy similar a Photoshop que permite pues, la creación de imagen digital fija, mapa de luz. Esos son los dos objetivos, la propuesta pedagógica y el diseño de la multimedia educativa. El proyecto no surge como nada pues, de lo que uno hace, no aparece de la nada, sino que ya habíamos tenido pues, como un antecedente respecto al uso del software que estamos proponiendo y respecto a la inserción de la imagen digital pues, como en los proyectos educativos del área artística. Inicialmente el primer acercamiento que tuvimos con GIMP fue una propuesta que se hizo de pensar el programa, yo me retrocedo. GIMP fue pensado para una producción de imagen para la web, ¿cierto? Entonces su sistema de colores está en RGB y entonces estaba pensado era para las páginas y no sé qué. Y había una duda muy grande en qué tanta calidad podría tener una imagen producida en GIMP a la hora de pensar en una impresión, ¿cierto? En ese caso Photoshop le llevaría pues todas las ventajas del mundo, porque todo lo que teníamos pues a nivel impreso está creado en ese programa. Entonces lo que se hizo inicialmente fue que un grupo, en ese momento eran estudiantes en formación, ¿cierto? Que ISA invitó al grupo de investigación como para indagar un poquito acerca de GIMP, asistieron a una capacitación que se ofrecía en la universidad y llegaron a la producción de unas imágenes. Esas imágenes se expusieron en paralelo en un evento que ahorita pues ya es llamado Ecologías Digitales, pero en ese entonces se llamó Del Dígito y el Paisaje, Ecologías Apócrifas. Entonces presentaba Photoshop en paralelo con las imágenes producidas en GIMP y mostraba pues que a nivel técnico el programa tenía todos los niveles de calidad que podía ofrecer Photoshop, o sea que era válido a la hora de pensar en una producción de imagen para imprimir, ¿cierto? Eso pues por un lado. Ya cuando comenzamos a tener experiencia en el manejo del programa y viendo que no solamente era fácil de entender, porque los iconos son muy amigables, sino que además la ventaja de poder ser un programa que descargas de internet, que se puede instalar sin ningún inconveniente en cualquier equipo, que puede ser utilizado pues tanto a nivel de educación como de producción comercial. Pensamos cómo sería llegar con este programa a un grupo de estudiantes, qué tan fácil sería pues para ellos asimilar el asunto. También una duda muy técnica en un principio, pero imaginándonos conceptualmente qué podría resultar si se pensaba el asunto de la ecología, ¿cierto? La ecología digital,
porque es un interés que nosotros tenemos pues desde el evento expositivo que coordinamos. Llegamos a una institución educativa que se llama Centro Formativo de Antioquia y trabajamos con un grupo de estudiantes del grado 11, no de artística sino de informática. Con ellas estuvimos en un taller muy rápido, aproximadamente 12 horas de trabajo, donde la idea era indagar un poquito pues acerca del sol. Se llegó a una producción de imágenes muy interesante. Realmente para ellas fue muy fácil entender la lógica del programa y pudo haber una concentración pues como a nivel conceptual en la producción de la imagen. Son imágenes en su mayoría por reciclaje de internet, tienen una intervención, si vamos a hablar técnicamente, pues muy básica para muchos, pero comienzan a aparecer cosas del juego de la imagen, de la composición, del asunto del color, de realmente pues pensar que es la ecología para ellos. En la última imagen, por ejemplo, ya aparece algo muy interesante, son fotografías hechas por las estudiantes que comienzan a hacer parte pues del trabajo, hacer la intervención a modo de collage y modificar pues toda la producción que ellas mismas tienen a nivel de fotografía. Estas imágenes se expusieron en paralelo pues con la producción de artistas invitados y de creaciones que nosotros habíamos hecho en el grupo de investigación en el evento Ecologías Digitales a finales del año 2008. Fue no solamente observar que el programa podría llevarse a las instituciones educativas, que era fácil para las muchachas en este caso pues entender como la lógica del programa, y fue también nosotros entender que proyectar el trabajo de las estudiantes en un ambiente como este, pues en una exposición, en una galería, era algo muy importante para ellas, ¿cierto? Darle la valoración a su producción visual era algo trascendental. El hecho de que pudieran estar, compartir con nosotros un momento, que las familias estuvieran, que pudieran ver su trabajo, que tuvieran esa categoría pues de estar al lado de artistas, es muy satisfactorio porque también es formar un público, ¿cierto? También es demostrar que no todo se queda en el aula de clase, que las cosas pueden salir y ser mostradas y valoradas como realmente se lo merecen. Eso fue un antecedente dentro del proceso, adicional pues a algo que de pronto nosotros ya varios de los investigadores del grupo habíamos trabajado de manera independiente en otros espacios, también haciendo pues valiéndonos de GIMP como en los procesos de enseñanza de imagen digital que nosotros estábamos haciendo por acá. Proponemos entonces el proyecto pensando en que sería muy interesante que las cosas no se quedaran en talleres cortos, rápidos y que estuvieran a cargo de nosotros. Qué bueno pensar entonces en imaginarse que en las instituciones, si ya tienen la dotación de equipos, porque el profesor no se hace cargo como de la sala y comienza a proponer algo que pueda ser interesante para los muchachos, que aprendan otro medio y no sé qué. Esa fue la intención inicial y a partir de ahí se comenzó a pensar en el proyecto de llevar la imagen digital a las instituciones educativas. Pensamos pues como la investigación en varias etapas. Hay un primer momento de diagnóstico, un trabajo de campo, la evaluación de los resultados y la producción de la multimedia. Cuando nosotros empezamos la investigación tuvimos contacto con algunas instituciones, el CEFA pues que era donde ya habíamos tenido una primera experiencia, y el INEM José Félix de Restrepo, que era un referente muy grande que se tiene en la facultad porque es una institución educativa que maneja una población bastante grande y ha servido como de puente entre la facultad y la institución básica y media, porque los estudiantes de la facultad van a hacer prácticas allá, practicadas, los de la licenciatura, van a hacer práctica docente, entonces ya había un vínculo pues. Logramos consolidar pues, como la relación con el INEM y llegamos a trabajar con los profesores del área de artística y con los estudiantes de los grados 9 y 11. Entonces inicialmente pues estuvimos evaluando cómo era el estado de la dotación de equipos, mirando a través de la legislación
educativa en Colombia, cuáles eran las que apoyaban la inserción de las tecnologías de la información y la comunicación en el área. Nos encontramos pues que hay un interés muy grande de la legislación en poder insertar las TIC en la educación, ¿cierto? Y que sea una apropiación bastante fuerte por parte de las instituciones pues, y de los profesores. Específicamente tenemos el Plan Nacional Decenal de Educación, que desarrolla pues, como uno de los temas fundamentales y uno de los objetivos principales la inserción de las TIC en todas las áreas. Nos interesaba también entender cuál era el nivel de alfabeticidad de los profesores, de alfabeticidad digital, y qué estaba pasando pues, con los estudiantes, de qué manera era su acercamiento a las tecnologías. Tuvimos un trabajo de campo en el que la primera experiencia fue una capacitación y formación docente para los profes de artística del INEM. Luego tuvimos un trabajo con los estudiantes de 9º y 11 y luego llegamos a una producción visual de los estudiantes. En este caso pues tengo ejemplos del grado 11. Llegamos a la institución y tuvimos una capacitación docente con 5 profesores del área artística. Accedieron pues como al trabajo con nosotros de manera muy voluntaria y ahí comienzan a aparecer como todas las variables de la vida real. Entonces nosotros teníamos pensado, pues estructurado como un trabajo con ellos de aproximadamente un mes y medio, en el que nos íbamos a encontrar 2 veces a la semana, íbamos a trabajar de 2 a 3 horas, íbamos a tener estos contenidos, íbamos a llegar a una producción visual muy interesante, íbamos a culminar entre todos en mesa redonda proponiendo un taller muy carnudo para llevarlo con los estudiantes. Ese era el ideal. Cuando llegamos nos encontramos que los profesores no tienen tiempo. Ellos no pueden sacar 2-3 horas a la semana en ningún momento, porque el poco tiempo que les queda es, en sus horas libres hacen reemplazos a profesores que están enfermos o tienen que calificarlos, tienen exámenes o se me acabó la batería. Llenar miles de formatos y escribir. Llenar formatos, asistir a reuniones, en fin, son todas las cosas pues, que a ustedes se les pueda ocurrir. Sí, denme un segundito que además no encuentro el caballo. No, está claro. Estoy en el mismo. Resulta que de las 15 o 20 clases que nosotros teníamos planeadas, se pudieron hacer 6 encuentros de hora y media aproximadamente cada uno, donde 5 pudieron ser medianamente fluidos, porque en general eran muy rápidos. Siempre ellos debían salir antes, el encuentro era de 12 a 2. Era lo esperado, pero era hora del almuerzo, había que esperar un ratico, ellos tenían que salir antes para recibir el grupo, en fin. Tuvimos un trabajo muy rápido, pero se alcanzaron a solucionar o a entender muchas cosas. Primero, los profesores tienen un interés gigante por poder acercarse a estos equipos. Entenderlos, perder el miedo, descubrir qué es lo que puedan ofrecer, pero el tiempo pues es algo que les juega en contra. Hay mucho interés, pero hay mucho temor, y un temor es que puede que se dañe, o si se bloquea entonces ¿qué hago? En fin, cosas que de pronto para uno que está en contacto pues frecuente sabe que no son mayor cosa, pues si se bloquea yo lo apago y eso vuelve y se prende, pero para ellos es algo inmanejable. Ahora, pensar que llegamos nosotros y les decimos venga para que aprendamos a manejar un programa para que usted vaya y trabaje con los muchachos, era algo mucho peor.
porque bueno, vamos a aprender en 5 clases a hacer una que otra cosa, y me vas a decir que voy a tener que ir a dar una clase con un grupo de 40 muchachos que van a estar esperando que yo les dé aquí, pues, la clase más magistral. Era otro susto, mucho más grande. Entonces también era comenzar a dialogar con ellos, entender que no es llegar y aprender el manejo del software al 100%, porque eso nunca se va a lograr. Es poder explotar de pronto el manejo de 2 o 3 herramientas, que lo fundamental es la dirección que se le da al ejercicio, es la conceptualización del trabajo, es el objetivo que se tiene pues con las actividades que se están proponiendo. Entonces por ahí ya se fue alivianando la cosa y ellos empezaron a entender que el valor de todo esto realmente es su experiencia como profesores, porque finalmente los estudiantes pueden encontrar con mucha facilidad un tutorial y ellos aprenden el programa en una semana, pues eso no tiene ninguna ciencia. Pero entonces, ¿cuál es el sentido que le vas a dar a la producción? ¿Cierto? La intención no era tener un montón de imágenes y hacer una sobreproducción de dibujos o de pinturas o no sé qué, pues como de manera muy mecánica, sino poder entender qué era lo que pasaba con el medio digital, cómo puede leerse la imagen, será que yo puedo hacer algo similar a lo que hago en la plástica, es lo que puede pasar, qué pasa entonces, el trabajo plástico se olvida y ya yo me concentro en esto, o puedo hacer una fusión de ambas cosas. Entonces bueno, empezaron a aparecer pues como esa serie de preguntas. Estuvimos trabajando con ellos muy juiciosos pues esas 5 clases, tratando de aprovechar el tiempo al máximo. Pudimos concretar con 2 profesores, la profesora Diana del grado 9 y el profesor Orlando del grado 11, poder continuar el proceso pero ya en el aula de clase. Entonces tuvimos el acercamiento con los estudiantes, un espacio pues de socialización, hablándoles del grupo, comentándoles del proyecto, haciendo unas actividades pues como para que ellos nos conocieran un poquito, e iniciamos los talleres. Inicialmente, desde el ideal, la intención era que los profes desde la primera clase estuvieran trabajando con ellos y nosotros íbamos a ser unos observadores que íbamos a estar con el diario de campo, tomando nota, apoyando de vez en cuando en caso de que se necesitara. Como no fue posible de esa manera, precisamente pues por las dudas, por los temores, y bueno, yo sé manejar 3 cosas, venga más bien usted, apoye lo técnico y yo voy aprendiendo. Entonces fue un proceso muy bonito, porque en las primeras clases uno era el profe y el profe era estudiante junto con los otros 40 estudiantes. Entonces él aprendía en paralelo que aprendían los muchachos. Luego ya se fue soltando y los profes fueron entendiendo que es un asunto de yo aprendo, yo te muestro, ¿qué aprendiste? Ven y mostrame. Entonces los profes iban aprendiendo alguito, le mostraban a los muchachos sabían que los profesores no sabían absolutamente nada, entonces igual tampoco estaban estresados por eso. Los muchachos aprendían y le decían al profe, ¡ay, aprendí tal cosa, venga, se la muestro y que no sé qué! Entonces se volvió un espacio de investigación también entre ellos mismos y de compartir lo que iban conociendo. Nosotros fuimos un apoyo técnico pues en el proceso, y la intención era que el programa se convirtiera en una herramienta dentro de lo que ellos ya tenían propuesto en su plan, ¿cierto? Para el grado 9 el programa se convirtió en una exploración de la pintura digital. La profesora tiene su plan de área precisamente en la pintura, exploración técnica, el asunto de las opacidades, de las veladuras, la combinación de color y todo ese tipo de cosas, y era empezar a entender GIMP que ofrecía en ese sentido. Entonces, cómo puede lograrse una sensación de empaste o de aguada, o ese tipo de cosas, ¿cierto? Como tratar de entender desde el lenguaje digital que se puede homologar con lo plástico. Hicimos ejercicios muy rápidos pues como para entender el programa, y ya luego los profesores se concentraron como en direccionar la producción. En el grado 11 sí hubo
una concentración muy inicial desde el principio en un concepto que ellos venían trabajando sobre el circo. Era pensar el circo, reflexionar sobre el circo, la ciudad como circo, lo que ellos se imaginaran pues que era el circo. Como les digo, inicialmente fueron ejercicios rápidos para entender la lógica del programa y luego ya era el profesor quien se encargaba pues como de dirigir todo el proceso. Estas son algunas de las imágenes resultantes de ese trabajo con 11. Son una combinación de varias cosas. Hay unas que son fotografías realizadas por los estudiantes que tienen intervención pictórica digital, como la primera de Estefanía Arcila. Hay otras que son reciclaje de imágenes de internet con intervención pues pictórica también a modo de collage, que son estas dos de Sergio y de Leifer. En su mayoría es reciclaje de imágenes de internet, ¿cierto? Pero entonces ya hay un sentido de la imagen. Se hicieron muchos bocetos y fue proyección de imagen y que los muchachos hablaran sobre el trabajo y que el profesor les hiciera correcciones técnicas y conceptuales y ellos tenían que definir muy bien pues qué era lo que estaban proponiendo visualmente. Entonces era entender que no era un programa para hacer dibujitos, era una herramienta para poder entrar a proponer un contenido visual. Una pregunta, ¿hacían dibujos en papel? Sí. Entonces nosotros, esa es importante, nosotros teníamos un proceso de boceto en papel. Al principio fue muy importante porque era entender la lógica de llevar esto que yo tengo acá al medio digital. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo es el movimiento? Desde analizar todo lo que yo tengo que hacer para una producción en papel. Entonces, es decir, buscar la hoja, es decir, tomar del lápiz, es sentarme, es disponer la mano de alguna manera, es hacer presión de otra para encontrar un tipo de línea específico, de qué manera compongo yo en este formato, ¿cierto? Tan cuadrado, cómo es la distribución de las imágenes, igual es en pantalla. Entonces, para crear el lienzo hay que ir a archivo, guardar. Entonces, recuerden cuando iban a la mesa y buscaban la hoja en el cajón, no sé qué, vamos a ir, cajón, archivo, tal. Era siempre haciendo la analogía, ¿cierto? Porque era más fácil de entender así el asunto. Esto nace desde acá de lo que nosotros tocamos, ¿cierto? Entonces, el proceso inicialmente empezó de bocetear en papel y luego comenzar a llevarlo al medio digital. Ya luego pues se volvió muy natural que los muchachos ya llevaban todo su boceto pensando pues ya en este ejercicio propiamente, ya no boceteaban, en su mayoría ya no boceteaban en papel, ya hacían un proceso pues de imagen, de hacer montaje en el programa, de venir mirar y de empezar a quitar y poner cositas. Entonces se complementó pues como se complementaron ambos procesos. Igualmente las imágenes que resultaron en este caso del grado 11 se expusieron en la institución. Como les digo, para nosotros es muy importante que todos los trabajos se proyecten. En este caso pues fue iniciativa de la institución el poder presentarlos en el marco de la celebración de los 40 años del INEM. Fue algo muy valioso pues para ellos. Y nosotros ya hicimos un trabajo de curaduría, no se presentaron todas las imágenes pues, que los muchachos habían realizado, pero sí tuvimos una participación muy grande porque fueron 40 imágenes, 14 imágenes seleccionadas. Se expusieron en Ecologías Digitales en de febrero a abril de este año. Y fue un espacio, una galería completa, pues, un espacio de la galería para las obras y fue algo muy valioso. Bueno, dentro de los resultados que nosotros estuvimos observando es que si bien los estudiantes tienen un conocimiento de los equipos y tal vez cojan muy rápido las cosas, para ellos eso también es nuevo, ¿cierto? Porque no saben direccionar, como les decía en este momento, entender para qué me puede servir un computador más allá de chatear, revisar correos, descargar canciones, ¿cierto? Ahí es cuando nosotros enfocamos o
hablamos con el profesor y le decimos que su función es absolutamente trascendental en el uso de las tecnologías, porque son ellos quienes le tienen que dar sentido a todo esto, son ellos quienes deben conducir el proceso del estudiante. La institución ganó mucho, pienso yo, porque primero fue ofrecerle al área de artística una sala de sistemas. La sala de sistemas es para los profesores de informática, para el área de informática. ¿Qué puede hacer un profesor de artes que medianamente sabe revisar el correo o hacer una carta? ¿Cierto? Es muy difícil poder entregarle qué puede hacer un profesor de artes con un computador. Entonces fue también como comenzar a ver otras posibilidades, ampliar el panorama, mirar que si era posible tener una producción artística con un equipo de cómputo y más pues con los que ellos tenían allá. Poder rescatar un espacio desde el taller que se tuvo con los profesores, como era el cafetín. A los profesores les habían dado ya hace muchísimos años un espacio para que ellos en sus horas libres pudieran descansar, tomaran tinto, leyeran el periódico y no sé qué. Y ese lugar se mantuvo cerrado por mucho tiempo y lo iban a quitar. Cuando nosotros llegamos con el proyecto, fue ese espacio el que nos cedieron y nos dimos cuenta que a medida que nosotros íbamos llegando a dar las clases, ya fueron apareciendo los otros profes a leer el periódico y a tomar el tinto y no sé qué. No sé cómo estar ahorita, la verdad, pero en ese momento sí se volvió a abrir otra vez el cafetín, entonces ya los profes se acordaron que tenían un espacio para descansar 5 minutos al día. Eso fue algo también muy bueno en la institución, darse cuenta que no era necesario invertir en la compra de un software para poder hacer este tipo de cosas, fue muy importante. Hay un temor muy grande de ellos y es que ¿cómo voy a instalar eso? Que ustedes cargan internet, eso es pirata, nos quitan los computadores. Y a muchos lugares a los que llegamos nos permitían trabajar las 12, 10, 14 horas que durara el taller y a nosotros pisábamos la puerta y ya el software no estaba instalado, pues inmediatamente lo quitaban. Porque era ese temor de que si yo no pago entonces está mal. Entonces también es reflexionar un poquito pues acerca de ese tipo de alternativas pues, en programas que nos permiten trabajar. Bueno, después de toda la experiencia nosotros iniciamos el proceso de desarrollo de la multimedia que en principio estaba pensado para los estudiantes. Entonces nosotros cuando desarrollamos el proyecto queríamos que los muchachos tuvieran un CD donde se encontraran imágenes, ejercicios, cosas para hacer, lo compartieran con sus amigos, en fin. Luego nos dimos cuenta que finalmente pues el objetivo de todo esto son los profesores, que son ellos quienes van a estar siempre ahí difundiendo y entregando, y que era importante poder entregar un material que para ellos fuera como ese primer encuentro con el medio digital y que les ayudara como a soltarse un poquito con todas estas cosas. Entonces iniciamos el proceso pues de plantear el diseño de la multimedia, de cuáles iban a ser sus componentes, cómo iban a estar distribuidos, y aparece de manera pues como más explícita esa relación con el medio, con el entorno análogo. Entonces nosotros ya sabíamos que íbamos a tener una biblioteca, que íbamos a tener unos estudios, uno de pintura, una fotografía, uno de diseño, que iba a haber un espacio técnico, y en esa medida pensamos el diseño visual de la multimedia. Entonces es una biblioteca donde vamos a encontrar conceptos, referentes, no sé qué, pensemos en la vida real, cómo es una biblioteca, entonces la estantería con sus libros, en fin. Iniciamos todo el proceso de boceto, todas nuestras investigaciones o nuestros desarrollos o todo lo que nosotros hacemos se construye como equipo. Hay un trabajo donde estamos todos, donde todos rayan, todos opinan, no es un proceso solitario donde de pronto alguien llega con la idea solucionada y todo el mundo la aprueba. Es un trabajo de todos y es una gestión pues bastante desgastante, pero es muy valiosa para nosotros.
Estos son ya una serie de bocetos que hicimos en digital a ver pues cómo se comportaba la distribución de los contenidos, cómo iban a estar las cosas, de pronto cómo podría ser la estética pues de la imagen. Y después de muchos meses de estar rayando llegamos a una solución. Pensamos ya en una multimedia donde iban a estar, cómo iban a estar distribuidos pues como los espacios. Ya sabíamos muy claramente que íbamos a trabajar dibujo y pintura, fotografía y diseño, que son como tres aspectos que se pueden manejar con el programa. Y aquí aparece algo muy importante, y es que inicialmente nosotros estábamos pensando en la elaboración de los ejercicios que iban a ser parte de la multimedia. Nosotros pues cada uno asignarse un ejercicio y realizarlo, pero después nos pareció que era importante poder integrar artistas locales dentro del proceso. Entonces también era hablar de, o sea, mermar el asunto de que es un cuento técnico, un video tutorial y que es realmente un proceso artístico, un proceso de creación, ¿cierto? Y es pensar que tanto artistas digitales, muchos de ellos, como plásticos, encuentran en el medio digital una solución para sus proyectos. Muy interesante pues poder, o sea, darse cuenta que los artistas estaban como tan interesados en participar, en hacer parte pues como de todo eso, además porque varios de ellos son profesores, así que era mucho más emotivo pues estar ahí presentes. Estos son las imágenes resultantes de esos ejercicios, se grabaron en nuestro espacio de trabajo, en la oficina, hacíamos la grabación pues de los videotutoriales, ellos hacían la producción visual. Ya luego tuvimos una fase adicional de grabar el audio nuevamente porque el que teníamos estaba muy sucio, mucho ruido pues del ambiente que no aportaba. Bueno, estos son algunos pantallazos pues rápidos de la multimedia porque quiero que miremos realmente cómo quedó y cómo es la interacción. Tiene cada uno, pintura, dibujo, fotografía y diseño, tienen un espacio que está muy relacionado con lo que pasa pues en ese lugar. En este caso pertenece a fotografía, entonces tratamos de que fuera como un laboratorio fotográfico, las herramientas pues que hacen parte de ese laboratorio, en este caso ya es más pensado para dibujo y pintura, y ese hace parte pues del diseño. Está el entorno que es de la biblioteca, el espacio técnico que específicamente pues ya está, son las herramientas de Gimbal las que aparecen allá ilustradas, y rápidamente les presento líneas digitales. La intención pues es depurar un poco más el proceso. Bueno, entonces aquí tenemos varios espacios. En este caso está acerca del proyecto, entonces nos encontramos pues como el proyecto de investigación sobre el grupo y el artículo pues que fue resultado de esta investigación. Tenemos el espacio de la biblioteca, donde nos encontramos entonces la bibliografía que fue utilizada para el proyecto, los conceptos artísticos que se emplearon y los referentes artísticos pues, que hicieron parte de la investigación. A nivel estético, pues toda la distribución es de esta manera.
buscar los conceptos que también fueron tomados del discurso que iban llevando los artistas a medida que iban realizando el ejercicio. La intención, estos referentes se relacionan con el trabajo clásico de los artistas que participaron, y en este caso son accesos a las páginas oficiales pues, de los artistas o a páginas confiables que nos ofrecen información sobre el trabajo de los artistas. En el cuarto técnico tenemos entonces la ventana de herramientas, tenemos el glosario técnico pues, relacionado con GIMP, con lo digital, con la producción pues, de imagen digital, y tenemos el lugar donde podemos encontrar cómo instalar el programa Windows y el Linux. Aquí ya aparece en el espacio de los talleres. Pues en el taller de pintura y dibujo tenemos 3 ejercicios. 3 ejercicios que están pensados en niveles de básico, medio y avanzado, pues de acuerdo como a las herramientas que son utilizadas para la elaboración del programa. Una introducción al módulo general, y cada uno de los ejercicios tiene una introducción donde se presenta lo que se va a realizar, conceptualmente cómo está dirigido, y el artista pues qué es lo que está proponiendo a nivel visual, sus referentes, en este caso conceptos artísticos. El que vamos a ver en este momento corresponde al pintor Pablo Darío Guzmán Ibarra, y realizó el ejercicio Retrato en Femenino, que está pensado como ejercicio básico porque utiliza herramientas de dibujo únicamente, o sea, no hace intervención de capas ni filtros ni nada de estas cosas, sino que es un ejercicio pues de ilustración, de pintura. Este es otro artista que se llama Alejandro Vázquez, el otro tiene un errorcito con la iniciación del ejercicio, pero empieza pues de esta manera, de abriendo el lienzo, buscando las herramientas con las que vamos a utilizar, comenzando la realización pues del ejercicio, y a medida que va pasando el manejo de las herramientas, los artistas van hablando sobre su trabajo pues plástico y visual, sobre su trayectoria. Finaliza entonces con la presentación de la imagen y los créditos pues, que corresponden a la elaboración del mismo. Y en cada una de las salas nos encontramos pues como la misma distribución, está el espacio que corresponde pues como a ese entorno en la presentación de los ejercicios. Entonces rápidamente pues como la multimedia, como les dije, aún estamos en el proceso de depurar, y ahí va nuestra investigación. Estamos presentando pues ya como los informes finales del proceso, y la intención es que esto tenga una proyección a futuro pues interesante en las instituciones. Para finalizar, Ana, les hablamos del proyecto, la presentación que es la monografía que ella hizo para enseñanza del videoarte. Si quieres, yo voy buscando ¿Tienen alguna pregunta? ¿Estamos bien de tiempo para que